Hola gente, hoy vamos a hablar del fenómeno de inducción electromagnética. La ley de Coulomb establece la fuerza que actúa sobre una carga Q debida a la presencia de otra carga Q sub I, estando ambas en reposo relativo. Si hay muchas cargas, entonces la interacción entre la carga Q y cada una de las demás cargas Q sub I se debe sumar vectorialmente para obtener la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga Q debido a la presencia de todas las demás cargas. Lo que estamos destacando en color azul es el campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico en el punto donde se encuentra la carga Q debido a la presencia de las demás cargas. Así entonces la fuerza es igual al producto del campo eléctrico por la carga Q. Pero esta no es toda la verdad, ya que si hay movimiento relativo entre las cargas que se mueven producen campos magnéticos y entonces en este caso aparece una fuerza nueva, la interacción magnética, que se suma a la fuerza electrostática. Así se obtiene esta ecuación denominada ecuación de la fuerza de Lorentz, en donde, como vemos, hay la intervención del campo eléctrico y la intervención del campo magnético. La fuerza total se calcula como la suma del campo eléctrico por la carga Q más el producto vectorial de la velocidad a la que se mueve la carga Q con el campo magnético que exista en el punto donde está la carga Q multiplicado por el valor de esa carga. A la magnitud B, que es una propiedad del espacio en el punto donde se encuentra la carga Q, la llamamos intensidad del campo magnético. De la misma forma que el campo eléctrico, el campo magnético es un vector. Pero hay que observar que la fuerza producida sobre la carga Q y debida al campo magnético no actúa en la misma dirección que el campo magnético, sino que está en un plano perpendicular al determinado por los vectores velocidad y campo magnético, y se obtiene realizando el producto vectorial de estas magnitudes. La dirección y sentido de la fuerza debida a la interacción magnética está dada por la regla de la mano derecha. Esta ecuación nos permite comprender la existencia de la inducción electromagnética, ya que ahora podemos predecir la aparición de una diferencia de potencial en un conductor que contiene cargas móviles moviéndose dentro de un campo magnético. En la figura se ve un conductor metálico, por ejemplo, inmerso dentro de un campo magnético que se desplaza hacia la derecha con velocidad v. El conductor tiene cargas libres en su interior y al multiplicar vectorialmente la velocidad a la que se desplaza el conductor con el vector campo magnético, vemos que sobre las cargas positivas aparecerá una fuerza que las desplaza hacia esta zona del conductor y sobre las cargas negativas aparecerá una fuerza que las desplaza hacia la otra zona del conductor, hacia el otro extremo. En un conductor metálico, estas fuerzas actúan sobre los electrones libres, dejando entonces dentro del conductor una zona con carga neta negativa y otra con carga neta positiva, y por lo tanto aparecerá en este conductor un campo eléctrico y una diferencia de potencial entre sus extremos.
Haciendo experimentos con brújulas cerca de conductores por donde circulaba corrientes eléctricas, Oersted descubrió que la agujita de la brújula se desviaba del norte cuando hacía circular corrientes por el conductor. Según en qué sentido circulaba la corriente, la aguja de la brújula, que estaba en las inmediaciones de ese conductor, se desviaba hacia uno u otro lado. La explicación de este fenómeno es justamente que las cargas eléctricas en movimiento a lo largo del conductor producen un campo magnético alrededor del mismo. La fórmula que nos da el campo magnético producido por un conductor por el cual circula una corriente I es la llamada fórmula de Biot y Savart, y nos dice cuál es la intensidad del campo magnético a una distancia X de un conductor por el cual circula una intensidad de corriente I. El campo magnético se mide en Tesla y mu0 es la permeabilidad magnética del vacío. La intensidad de corriente se expresa en amperes y la distancia en metros, todo dentro del Sistema Internacional de Unidades. Ahora veamos bien qué es el flujo magnético. Imaginamos que tenemos un campo magnético con un vector B, como se muestra en la figura, el cual atraviesa perpendicularmente a una superficie S, donde aquí representamos el vector de orientación de la superficie. Entonces definimos una magnitud flujo magnético que es el producto escalar del campo magnético por la superficie. Si esta superficie está orientada como se muestra en el dibujo, el ángulo que forman B y S es 0, por lo tanto el flujo es máximo. Recuerden que el flujo es el producto escalar de B por S, que es igual al módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Cuando el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1, entonces el flujo es máximo. Podemos entonces imaginar al flujo como todo el magnetismo que atraviesa la superficie y a la intensidad del campo B como la densidad superficial de ese magnetismo presente en un punto. Si el campo B no fuera uniforme, entonces hay que hacer una integral y hay que integrar el campo que atraviesa cada una de las pequeñas superficies diferencial S, como se muestra en esta fórmula. Y de esa forma podemos obtener el flujo total a través de la superficie S. La ley de Faraday establece que la diferencia de potencial eléctrico es igual a menos la variación de flujo por unidad de tiempo. Las variaciones en este flujo magnético son la causa necesaria y suficiente para la inducción de un campo eléctrico. Y la variación de flujo puede deberse a cualquier causa, tanto variaciones propiamente dichas del campo magnético, como movimientos de la superficie que es atravesada por ese campo magnético. Cualquier variación de flujo va a producir una diferencia de potencial eléctrico. Maxwell demostró que esto es un caso especial de un fenómeno más general, que también la variación de campo eléctrico genera un campo magnético. Y de esta forma podemos explicar la existencia de radiación electromagnética, el cual se produce por una interacción permanente entre variaciones de campo eléctrico y de campo magnético. Utilizamos estas ondas electromagnéticas para transmitir energía, para transmitir información a través del espacio, para ver a través de sustancias opacas. Por supuesto, la luz visible constituye radiación electromagnética, que se propaga siempre entre las variaciones del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Qué polaridad tiene la diferencia de potencial
inducida según la ley de Faraday. La ley de Lenz dice que esta tiene que ser tal que se oponga a la variación de flujo, o sea, a la causa que produce esa variación. Si desplazamos un conductor que está enhebrado, así como se ve en esta espira, lo vamos desplazando hacia la izquierda, se va a producir la correspondiente variación del área encerrada por esta espira. Si el área disminuye, porque el conductor se mueve hacia la izquierda, disminuye también el flujo del campo magnético que está atravesando el plano de la espira. Por lo tanto, si disminuye el área, por la ley de Lenz, debe aumentar la intensidad del campo magnético producido por esta variación. Y para ello la corriente debe circular en sentido horario, por lo que el potencial alto va a aparecer en la parte inferior del conductor que se está moviendo y el potencial bajo en la parte superior. Aquí, este conductor que se mueve es el que genera la fuerza electromotriz. Dentro del conductor, las cargas positivas se van a mover hacia abajo. Entre ese movimiento y la presencia del campo magnético, van a provocar sobre él mismo una fuerza que se opone al movimiento. Pero la inducción electromagnética tiene otra consecuencia de gran importancia, que es la generación de un campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica, como vimos antes en la ley de Biot y Savart. En los circuitos que aprendimos a resolver no tuvimos en cuenta esto para nada y estuvimos dejando de lado aspectos muy importantes que son aprovechados en múltiples artefactos eléctricos, artefactos que funcionan utilizando estas leyes de la inducción electromagnética, como son los motores eléctricos, los generadores y los transformadores. Si enrollamos un conductor a lo largo de un eje, obligamos a la corriente a circular pasando muchas veces por puntos muy cercanos entre sí. Entonces, los campos magnéticos producidos por cada una de esas espiritas se refuerzan y se obtiene un campo magnético dentro de esta bobina o solenoide que está dada por la siguiente ecuación. El campo magnético es igual a μ0 por la densidad de espiras por unidad de longitud por la intensidad de corriente que circula por esa bobina. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? Básicamente hay un imán permanente con los polos norte y sur, como se muestra en este dibujo, y una espira por la que hacemos circular corriente eléctrica. Como vimos antes, al haber cargas en movimiento dentro de un campo magnético, aparece una fuerza sobre la espira que produce el movimiento de la misma. El generador eléctrico funciona justamente al revés. Dentro de un imán permanente hacemos mover una espira y esto va a producir una corriente dentro de la espira denominada corriente alterna. Cada media vuelta la corriente cambia su sentido de circulación. Veamos ahora cómo funciona un transformador. Un transformador está constituido por dos bobinados sobre el mismo núcleo de material ferromagnético. El primer bobinado lo llamamos primario y va a tener un determinado número de espiras y estará alimentado por una determinada tensión alterna. El bobinado secundario tendrá también un determinado número de espiras y en él se inducirá una tensión debido a la variación de campo magnético producido por el primario sobre el núcleo, que cumple con la siguiente relación: tensión
del secundario sobre la tensión del primario es igual al número de espiras del secundario sobre el número de espiras del primario. De esta forma, la tensión sobre el secundario puede variarse aumentando o disminuyendo la relación entre estos números de espiras. Por lo tanto, es muy fácil aumentar la tensión del primario o disminuir la tensión del primario sobre el devanado secundario. Por este motivo, la corriente alterna es muy utilizada porque la corriente alterna puede transformarse utilizando estos transformadores, como vimos recién, desde el punto de generación. Por ejemplo, aquí vemos, está representado por una usina de 15 a 30 kilovolt de tensión. La tensión se eleva para mandarla por líneas de alta tensión de 380 o 400 kilovolt. Esto se hace para poder mandar mucha potencia con conductores más finos, ya que las corrientes, el producto de corriente por tensión, que da la potencia, al elevar mucho la tensión, entonces podemos usar corrientes más bajas y por lo tanto conductores más finos. Una vez que la energía se transporta a alta tensión desde los centros de generación, se llega a los transformadores reductores cerca ya de los conglomerados urbanos donde hay que distribuirlo. Estos reductores, estos transformadores reductores, bajan la tensión y luego un transformador de consumo la disminuye aún más para llegar a los 220 volts que tenemos de alimentación eléctrica domiciliaria. Bueno, espero que les haya resultado útil esta explicación y nos vemos en el próximo video.